¿Sabías que una de las historias más impactantes de la humanidad está registrada tanto en la Biblia como en documentos históricos? Herodes Agripa I, un rey poderoso, enfrentó un destino que dejó al mundo antiguo perplejo. Su trágica caída, marcada por orgullo, ambición y una sorprendente intervención divina, no es solo una lección histórica, sino también un espejo para nuestra sociedad moderna. En este video, te llevaremos a un viaje fascinante por la vida de este monarca. Exploraremos cómo sus decisiones, sus éxitos y su trágico final dejaron una marca imborrable en la historia. ¿Te interesa saber cómo el poder y el orgullo pueden cambiar la vida de una persona? Entonces quédate con nosotros. Además, este relato está lleno de detalles que cambiarán la forma en que entiendes el poder y la humildad. Dale me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. No te pierdas ningún detalle, porque este video está lleno de revelaciones impresionantes. Comencemos con el contexto y los primeros pasos de Herodes Agripa en su camino hacia la gloria y, finalmente, hacia su trágico destino. Herodes Agripa I nació en el año 3 a.C., en el seno de una de las familias más influyentes del mundo antiguo, la dinastía herodiana. Era nieto de Herodes el Grande, conocido por su brutal intento de eliminar al niño Jesús, según los evangelios. Desde muy joven, Agripa fue expuesto a un entorno de poder, riqueza y política, moldeando su carácter ambicioso y astuto. Creció en Roma, el centro del imperio más poderoso de la época. Su educación no fue ordinaria, estuvo rodeado de las mentes más brillantes de la élite romana, compartiendo aulas con futuros emperadores como Calígula y Claudio. Este entorno exclusivo le dio acceso a una red de contactos que más tarde jugaría un papel crucial en su ascenso al trono. Sin embargo, la vida de Agripa no siempre fue fácil. A pesar de su linaje, la política familiar y las intrigas cortesanas lo llevaron a vivir en la sombra de sus parientes. Su madre, Berenice, murió cuando él era joven, dejándolo vulnerable en un mundo dominado por ambiciones desmedidas. Pero su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas lo destacó desde temprano. A medida que crecía, Agripa desarrolló una habilidad excepcional para ganarse la confianza de los poderosos. Era un maestro de la diplomacia, siempre sabiendo qué decir y cuándo decirlo. Estas cualidades, combinadas con su carisma, lo convirtieron en una figura prometedora en el panorama político de Roma. Un evento significativo marcó su juventud, un conflicto con su tío Herodes Arquelao. Este desacuerdo lo obligó a buscar refugio en Roma, donde empezó a cultivar su red de aliados. Agripa entendió que para sobrevivir y prosperar, debía posicionarse como un amigo leal y un estratega confiable. En Roma, Agripa encontró el apoyo de Antonia Minor, la madre de Claudio. Esta relación le proporcionó acceso al círculo íntimo de la familia imperial, dándole una ventaja incomparable. A partir de este punto, su vida tomaría un giro decisivo hacia el poder. La historia de los primeros años de Herodes Agripa nos muestra cómo las dificultades pueden ser el catalizador para un futuro de éxito. Sin embargo, estas mismas experiencias también plantarían las semillas de su orgullo, que eventualmente lo llevarían a su caída. El ascenso de Herodes Agripa al poder no fue un camino sencillo. Aunque tenía conexiones en Roma, su regreso a Judea estuvo lleno de desafíos. Inicialmente, su posición era precaria, sin un título formal ni un territorio que gobernar. Pero su habilidad para navegar en las complejas aguas de la política romana y judía pronto lo colocó en una posición ventajosa. Uno de los momentos clave en su ascenso fue su relación con Calígula. Cuando Calígula asumió el trono como emperador, recompensó a Agripa por su lealtad con el título de rey de Batanea y Traconítide. Este nombramiento marcó el inicio de su reinado, dándole un punto de partida para consolidar su poder. Agripa no solo se ganó la confianza de los romanos, sino también la de los judíos. Adoptó un enfoque dual. Mientras en Roma cultivaba su imagen de aliado leal, en Judea se posicionaba como un defensor de las tradiciones judías. Este equilibrio le permitió consolidar su autoridad y evitar conflictos innecesarios con ambas partes. Su popularidad entre los judíos creció significativamente debido a sus esfuerzos por respetar y promover las costumbres locales. Participaba activamente en las celebraciones religiosas, hacía generosas donaciones al Templo de Jerusalén y seguía las leyes mosaicas con fervor. Estos gestos le ganaron el respeto de los rabinos y del pueblo. Al mismo tiempo, Agripa no descuidó su relación con los romanos. Como amigo personal de Calígula y Claudio,
tuvo acceso directo al poder imperial, lo que le permitió expandir su territorio. Con el tiempo, se convirtió en el gobernante de toda Judea, uniendo bajo su mando una región que había estado fragmentada durante años. Su habilidad política era inigualable. Sabía cómo jugar sus cartas para obtener lo que quería, sin alienar a ninguno de sus aliados. Este talento le permitió evitar conflictos innecesarios y fortalecer su posición en el Mediterráneo Oriental, una región de vital importancia estratégica para Roma. Sin embargo, el ascenso de Agripa también fue acompañado por un creciente ego. Su éxito y la adulación que recibía empezaron a nublar su juicio. Aunque parecía invencible, los cimientos de su reinado comenzaban a mostrar grietas que más tarde lo llevarían a su trágico final. Herodes Agripa I fue uno de los pocos gobernantes que logró ganarse el cariño de los judíos. Su devoción por las tradiciones y su participación activa en la vida religiosa de Jerusalén lo hicieron destacar como un líder cercano al pueblo. A diferencia de otros reyes, Agripa no se distanció de sus súbditos, lo que lo convirtió en una figura ampliamente respetada. Uno de sus mayores logros fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Este proyecto no solo fortaleció la defensa de la ciudad, sino que también simbolizó su compromiso con la protección del pueblo judío. Las murallas representaban un renacimiento del orgullo y la identidad nacional en un tiempo de opresión romana. Agripa también era conocido por su generosidad. Durante las festividades religiosas, hacía ofrendas significativas y participaba activamente en las ceremonias del templo. Estos actos lo posicionaron como un rey que no solo gobernaba, sino que también compartía la fe y las aspiraciones de su pueblo. El respeto que Agripa mostraba hacia los rabinos y las autoridades religiosas también contribuyó a su popularidad. Consultaba con ellos en asuntos importantes, demostrando que valoraba su consejo y que estaba comprometido con la observancia de las leyes mosaicas. En el ámbito político, Agripa jugó un papel crucial en la mediación entre los intereses romanos y judíos. Su habilidad para equilibrar estas tensiones le permitió mantener la estabilidad en una región históricamente conflictiva. Este enfoque pragmático lo hizo destacar como un líder competente y visionario. Sin embargo, su popularidad también tenía un lado oscuro. La adulación que recibía alimentó su creciente orgullo, haciéndolo cada vez más propenso a cometer errores. Aunque en este punto era admirado por muchos, las semillas de su caída ya estaban sembradas. La figura de Herodes Agripa como gobernante popular nos enseña que el poder, cuando se combina con carisma y estrategia, puede ser una herramienta poderosa. Sin embargo, el exceso de confianza puede convertir este mismo poder en un arma de autodestrucción. A medida que su poder aumentaba, también lo hacía el ego de Herodes Agripa. Lo que comenzó como una ambición razonable para restaurar la gloria de su dinastía, se transformó en una obsesión por ser visto como una figura casi divina. Esta transformación marcó el comienzo de su declive. Agripa empezó a distanciarse de los valores que lo habían hecho popular entre los judíos. Aunque continuaba participando en las tradiciones religiosas, sus acciones revelaban un hombre cada vez más preocupado por su imagen y menos por su integridad espiritual. Su ego se manifestó en su trato hacia los demás. Mientras que antes era conocido por su humildad y accesibilidad, ahora exigía un respeto y una reverencia que bordeaban la idolatría. Esto generó tensiones no solo entre sus súbditos, sino también en su círculo íntimo. Un ejemplo claro de su creciente orgullo fue su actitud durante las festividades en Cesarea. Vestido con una túnica de plata que reflejaba la luz del sol, Agripa se presentó ante el público como si fuera una deidad. Este espectáculo no solo impresionó a los presentes, sino que también consolidó su imagen como un líder superior. El cambio en su carácter también afectó su relación con los romanos. Aunque seguía siendo un aliado leal, su comportamiento empezó a levantar sospechas. Algunos en Roma comenzaron a verlo como una amenaza potencial, un rey que podría estar acumulando demasiado poder. Agripa no parecía darse cuenta de las señales de advertencia. Embriagado por su éxito, continuó promoviendo su imagen de grandeza, ignorando las consecuencias que esto podría tener. Este comportamiento lo puso en una posición peligrosa, tanto política como espiritualmente. El ego desmedido de Agripa sirve como un recordatorio de cómo el poder puede corromper incluso a las personas más astutas y talentosas. Su historia nos muestra que el orgullo no solo afecta a quienes lo poseen, sino también a quienes los rodean.
Uno de los episodios más controversiales del reinado de Herodes Agripa y fue su persecución a los primeros cristianos. Esta decisión no fue motivada únicamente por cuestiones religiosas, sino también por razones políticas. Agripa, siempre un estratega, vio en la represión de los cristianos una oportunidad para fortalecer su posición entre los líderes judíos más conservadores. Agripa comenzó esta campaña con la ejecución de Santiago, hermano de Juan y uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Según el libro de los Hechos, Santiago fue asesinado por orden directa del rey, marcando el inicio de una etapa oscura para la iglesia primitiva. Este acto, aunque brutal, fue recibido con entusiasmo por ciertos sectores de la población judía, lo que animó a Agripa a continuar. El siguiente objetivo fue Pedro, uno de los líderes más prominentes de la iglesia. Durante la festividad de los panes sin levadura, Pedro fue arrestado y encarcelado bajo estricta vigilancia. Agripa pretendía ejecutar a Pedro públicamente, consolidando así su imagen como un defensor de las tradiciones judías y un enemigo del cristianismo emergente. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Según la narración bíblica, Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel mientras la iglesia oraba intensamente por él. Este evento no solo frustró los planes de Agripa, sino que también fortaleció la fe de los cristianos y subrayó la creencia de que Dios protegía a su pueblo. La persecución de Agripa, aunque intensa, tuvo un efecto inesperado: la expansión del cristianismo. Los cristianos que huyeron de Jerusalén llevaron el mensaje del Evangelio a otras regiones, cumpliendo así la misión de Jesús de llevar su palabra a todo el mundo. Irónicamente, los esfuerzos de Agripa para silenciar a los cristianos terminaron ayudando a difundir su fe. Este episodio es un ejemplo claro de cómo los planes humanos pueden ser revertidos por fuerzas superiores. Mientras Agripa buscaba su propia gloria, los cristianos encontraban fortaleza en su fe, demostrando que la persecución no puede apagar la verdad. La historia de esta persecución nos invita a reflexionar sobre cómo las adversidades, aunque dolorosas, pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento y la superación. Al final, el poder de la fe prevaleció sobre la fuerza del rey. El punto de inflexión en la vida de Herodes Agripa ocurrió durante una festividad en Cesarea. Esta celebración, llena de pompa y lujo, se convirtió en el escenario de su caída definitiva. El evento, organizado para consolidar su imagen como un líder poderoso, terminó revelando las grietas en su carácter y su destino trágico. Agripa apareció en el evento vestido con una túnica de plata brillante, diseñada para reflejar la luz del sol y crear un efecto deslumbrante. La multitud, impresionada por su majestuosa apariencia, comenzó a aclamarlo como un dios. Los gritos de «es la voz de un dios y no de un hombre» resonaron en el lugar, alimentando aún más su ya inflado ego. En ese momento crucial, Agripa tuvo la oportunidad de corregir a la multitud y dar gloria a Dios, como lo dictaban las enseñanzas judías. Sin embargo, decidió aceptar la adoración, permitiendo que su orgullo lo cegara. Este acto de arrogancia marcó el comienzo de su castigo divino. Según la narración bíblica, un ángel del Señor lo hirió en ese instante porque no dio la gloria a Dios. Agripa comenzó a experimentar dolores insoportables en el abdomen, lo que lo obligó a abandonar el evento. Los historiadores de la época, como Josefo, describen cómo su cuerpo fue atacado por una misteriosa enfermedad que lo consumió rápidamente. El ambiente en la festividad cambió drásticamente. Lo que comenzó como un acto de adoración terminó en confusión y miedo. La misma multitud que lo había alabado minutos antes ahora observaba con horror cómo su rey era llevado en agonía, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Este episodio dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Sirvió como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la importancia de reconocer a Dios como la fuente de toda gloria. La festividad en Cesarea pasó de ser un espectáculo de grandeza a un recordatorio eterno de humildad. La lección de esta historia es clara: el poder y la gloria terrenal son efímeros, y cuando se usan para engrandecer el ego, inevitablemente conducen a la caída. Herodes Agripa es un ejemplo trágico de cómo el orgullo puede destruir incluso a los más poderosos. Los días posteriores a la festividad en Cesarea fueron los más oscuros para Herodes Agripa. Aquejado por una enfermedad desconocida, el rey comenzó a experimentar un dolor intenso que lo debilitó rápidamente. Su caída,
tan pública como su ascenso, se convirtió en un espectáculo de humillación que impactó tanto a sus seguidores como a sus detractores. Según los relatos históricos, Agripa sufrió una condición descrita como infestación de gusanos. Los dolores abdominales que experimentaba eran tan intensos que los médicos de la corte, considerados los mejores de la época, no pudieron hacer nada para aliviar su sufrimiento. La enfermedad progresó rápidamente, deteriorando su salud y su apariencia. El olor de su cuerpo en descomposición era tan fuerte que incluso sus sirvientes más leales tenían dificultades para permanecer cerca de él. La imagen del rey poderoso y majestuoso se desmoronó ante los ojos de todos. Agripa, quien había buscado la adoración como un dios, ahora enfrentaba una muerte humillante y dolorosa. En su lecho de muerte, Agripa tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Algunos relatos sugieren que finalmente comprendió la gravedad de su orgullo y el error de haberse exaltado por encima de Dios. Sin embargo, para entonces, era demasiado tarde para cambiar su destino. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda la región. La misma multitud que lo había alabado ahora veía su caída como una advertencia divina. Los cristianos, que habían sufrido bajo su persecución, interpretaron este evento como una prueba del poder y la justicia de Dios. La muerte de Agripa no fue solo el final de su reinado, sino también un punto de inflexión para la iglesia primitiva. Marcó el inicio de un periodo de relativa paz, permitiendo que los cristianos se reorganizaran y continuaran expandiendo su fe. Este episodio subraya la importancia de la humildad y el reconocimiento de los límites humanos. La historia de Agripa nos enseña que nadie está por encima de las leyes divinas y que el orgullo, cuando no se controla, puede ser la causa de nuestra destrucción. En este momento, quiero hacerte una invitación especial. Si estás viendo este video, no es por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida, y cada paso que das puede acercarte más a Él. Suscribirte a este canal no es solo un gesto de apoyo, es un acto de fe, un compromiso para seguir aprendiendo, creciendo y acercándote a la verdad que cambia vidas. Al unirte a nuestra comunidad, estás dando un paso para fortalecer tu relación con Dios, para conocer historias que inspiran y para recordar que su amor y su plan están siempre presentes, incluso en los momentos más difíciles. Hoy, con un simple clic, puedes decidir caminar junto a nosotros en este viaje espiritual. ¿Estás listo para decir sí al llamado de Jesús? Suscríbete ahora y sé parte de algo más grande, algo eterno. Juntos, descubriremos cómo el poder de la fe puede transformar vidas, incluidas las nuestras. Este es tu momento. Haz clic ahora y comienza esta increíble jornada. El legado de Herodes Agripa y es una mezcla de logros notables y una trágica caída que sirve como advertencia histórica. Como gobernante, su habilidad para unir un territorio fragmentado y ganarse el apoyo de romanos y judíos es indiscutible. Sin embargo, su obsesión por el poder y la adoración marcó el inicio de su destrucción. Agripa fue recordado por muchos como un líder cercano al pueblo, que respetaba las tradiciones judías y fortalecía la identidad cultural. Su reconstrucción de las murallas de Jerusalén y su apoyo a los líderes religiosos consolidaron su imagen como un rey que se preocupaba por su gente. Estas acciones dejaron una impresión duradera en el pueblo judío. Sin embargo, su persecución de los cristianos y su aceptación de la adoración como un dios son capítulos oscuros en su legado. Estos actos no solo lo alejaron de su propósito como líder, sino que también lo colocaron en conflicto directo con las enseñanzas divinas. Su vida es un testimonio de cómo el poder puede corromper incluso a los más bien intencionados. Los historiadores y teólogos ven en su historia una lección sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. Mientras que sus logros políticos y culturales son dignos de reconocimiento, su caída recuerda que ningún éxito terrenal puede justificar el rechazo de los principios espirituales. La narrativa de Agripa también destaca el poder transformador de la fe. Aunque buscó silenciar a los cristianos, sus acciones, irónicamente, ayudaron a propagar el mensaje del Evangelio. Esto subraya cómo incluso los eventos más adversos pueden ser utilizados para cumplir un propósito divino. El impacto de su vida no se limitó a su época. Hasta el día de hoy, su historia es estudiada como una advertencia para los líderes de todas las generaciones. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de poder, sino en el servicio y la humildad. Agripa dejó un legado complejo, que combina grandeza y tragedia. Pero,
sobre todo, dejó una lección atemporal: la gloria y el poder son efímeros, mientras que la fe y la humildad son eternas. La historia de Herodes Agripa y no solo es un relato histórico, sino también una demostración de la justicia divina. Su caída, desde la cima de su poder hasta su trágico final, es un recordatorio de que el orgullo humano nunca puede desafiar la autoridad de Dios. En el momento en que Agripa aceptó la adoración como un dios, rompió uno de los principios fundamentales de la fe judía, la adoración exclusiva al único Dios verdadero. Esta violación no fue ignorada. Según la Biblia y los historiadores de la época, fue inmediatamente castigado por una intervención divina que lo marcó como un ejemplo para todos. El dolor físico que sufrió, descrito como una infestación de gusanos, fue un reflejo de su condición espiritual. Mientras su cuerpo se deterioraba, también lo hacía la percepción pública de su grandeza. La multitud que lo había adorado pronto lo vio como un hombre frágil, vulnerable y mortal. Este castigo divino también sirvió como un mensaje para la iglesia primitiva. Los cristianos, que habían sido perseguidos por Agripa, vieron en su caída una prueba de que Dios no abandonaba a su pueblo. Fue un momento de esperanza y fortaleza para una comunidad que enfrentaba constantes amenazas. La justicia divina no solo actúa en el ámbito personal, sino también en el colectivo. La muerte de Agripa marcó el fin de una etapa de persecución intensa, permitiendo que la iglesia creciera y se expandiera sin tantas restricciones. Este cambio fue visto como una confirmación del poder de Dios sobre los asuntos humanos. La historia de Agripa resuena en nuestras vidas hoy, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias. El orgullo, la desobediencia y la falta de humildad nos alejan de Dios, mientras que la fe y el arrepentimiento nos acercan a Él. La justicia divina no es solo castigo, sino también redención. A través de esta historia, aprendemos que siempre hay una oportunidad para volver a Dios y alinearnos con su propósito. Una de las lecciones más poderosas de la vida de Herodes Agripa es la importancia de la humildad. Su historia ilustra cómo el orgullo puede cegar incluso a los líderes más talentosos, llevándolos a decisiones que eventualmente destruyen todo lo que han construido. La humildad es una virtud esencial, tanto en la vida personal como en la pública. Agripa comenzó su reinado como un líder popular, amado por su pueblo y respetado por los romanos. Sin embargo, su falta de humildad lo llevó a aceptar la adoración que solo pertenece a Dios, sellando así su destino. La Biblia nos recuerda repetidamente el valor de la humildad. En Proverbios 16:18 leemos: el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Este principio se refleja claramente en la vida de Agripa, mostrando cómo la soberbia puede ser el principio del fin. La humildad no significa debilidad, sino fortaleza. Reconocer nuestras limitaciones y dar gloria a Dios por nuestros logros nos permite mantener una perspectiva correcta y evitar caer en la trampa del ego. Agripa olvidó esta verdad, y las consecuencias fueron devastadoras. Los líderes de todas las épocas pueden aprender de esta historia. La humildad no solo nos protege del orgullo, sino que también nos permite conectar con los demás de manera auténtica. Agripa perdió esta conexión cuando dejó que su ego gobernara sus acciones. La humildad también nos ayuda a reconocer nuestras necesidades espirituales. Agripa, en su búsqueda de poder, descuidó su relación con Dios, lo que lo llevó a tomar decisiones contrarias a su voluntad. Este error es una advertencia para todos nosotros. La lección de humildad que nos deja Agripa es eterna. Nos recuerda que, sin importar cuán alto lleguemos, debemos mantener nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en Dios. Solo así podemos evitar los errores que llevaron a su trágico final. La vida y muerte de Herodes Agripa tuvieron un impacto profundo en la iglesia primitiva. Su persecución inicial fue una de las pruebas más difíciles para los primeros cristianos, pero también un catalizador para el crecimiento de su fe y la expansión del Evangelio. La ejecución de Santiago y el encarcelamiento de Pedro fueron intentos de silenciar a los líderes de la iglesia. Sin embargo, estas acciones no lograron su propósito. En lugar de desanimar a los creyentes, fortalecieron su determinación de seguir predicando el mensaje de Jesús. La liberación milagrosa de Pedro fue un evento significativo que mostró el poder de Dios en medio de la adversidad. Este episodio no solo fortaleció la fe de los cristianos, sino que también envió un mensaje claro a sus perseguidores: el plan de Dios no puede ser detenido. La caída de Agripa marcó el fin de una etapa de intensa persecución,
permitiendo que la iglesia primitiva experimentara un periodo de paz relativa. Este tiempo fue crucial para reorganizarse y fortalecer sus bases, sentando las bases para su expansión global. Los cristianos interpretaron la muerte de Agripa como una confirmación de la justicia divina. Este evento reforzó su fe en que Dios estaba con ellos, incluso en los momentos más oscuros. Fue un recordatorio de que el poder humano es limitado frente a la autoridad de Dios. La iglesia primitiva también aprendió lecciones importantes de esta experiencia. Comprendieron que la persecución, aunque dolorosa, puede ser una herramienta para el crecimiento espiritual y la expansión del Evangelio. Esta perspectiva los preparó para enfrentar futuras pruebas con valentía. El impacto de Agripa en la iglesia primitiva fue profundo y duradero. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los eventos más difíciles pueden ser utilizados por Dios para cumplir su propósito. La historia de Herodes Agripa es un ejemplo claro de cómo el orgullo puede convertirse en el mayor enemigo de una persona. Este sentimiento, que inicialmente puede parecer un motor para el éxito, tiene el potencial de destruir todo lo que se ha construido con esfuerzo y dedicación. En el caso de Agripa, el orgullo no solo lo alejó de Dios, sino que también marcó el inicio de su caída. El orgullo de Agripa comenzó a manifestarse de manera sutil. Como gobernante, era natural que se sintiera orgulloso de sus logros. Sin embargo, a medida que acumulaba poder y reconocimiento, su percepción de sí mismo comenzó a distorsionarse. Pasó de ser un líder cercano al pueblo a un rey que buscaba la adoración que solo pertenece a Dios. Este cambio en su carácter fue evidente durante la festividad en Cesarea, donde aceptó ser llamado un dios por la multitud. Su decisión de no corregirlos y tomar para sí la gloria que pertenece a Dios fue un punto de no retorno. En ese momento, el orgullo nubló su juicio, llevándolo a ignorar las consecuencias de sus actos. El orgullo no solo afecta a quien lo experimenta, sino también a quienes lo rodean. En el caso de Agripa, su búsqueda de reconocimiento divino lo llevó a tomar decisiones que perjudicaron tanto a sus aliados como a sus enemigos. Su persecución a los cristianos y su actitud arrogante hacia los líderes romanos son ejemplos de cómo el orgullo puede romper relaciones y generar conflictos. La Biblia es clara en su advertencia sobre el orgullo. Proverbios 16:18 dice, el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Esta verdad se refleja plenamente en la vida de Agripa. Su ascenso fue rápido, pero su caída fue aún más impactante, mostrando que el orgullo desmedido nunca lleva a un buen final. El orgullo también ciega a las personas ante sus propios errores. Agripa, embriagado por su grandeza, no pudo ver las señales de advertencia que lo rodeaban. Ignoró las enseñanzas divinas y las consecuencias de sus acciones, lo que lo llevó a enfrentarse al juicio de Dios de una manera trágica. La lección aquí es contundente: el orgullo puede parecer inofensivo al principio, pero, si no se controla, tiene el poder de destruir vidas, relaciones y legados. Agripa es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la dependencia de Dios, no en la exaltación personal. El juicio divino que cayó sobre Herodes Agripa es un tema que ha fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos. Su muerte, descrita como un castigo inmediato por no dar gloria a Dios, es un recordatorio de que el poder divino trasciende el entendimiento humano y no deja lugar para la soberbia. El evento en Cesarea, donde Agripa aceptó la adoración de la multitud, marcó el momento preciso de su juicio. Según la Biblia, un ángel del Señor lo hirió, iniciando una cadena de eventos que lo llevaron a una agonía intensa y a su muerte. Este episodio, aunque impactante, tiene un significado más profundo. Dios no comparte su gloria con nadie. El dolor físico que Agripa experimentó fue un reflejo de su estado espiritual. La infestación de gusanos, descrita en los textos bíblicos e históricos, simboliza cómo el orgullo y la corrupción interna pueden manifestarse de manera tangible. Fue un castigo severo, pero justo, que dejó una lección clara para todos los que presenciaron o escucharon su historia. El juicio divino no es algo que pueda ser manipulado o evitado por el poder humano. Agripa, a pesar de su posición y su influencia, no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. Este hecho subraya la idea de que nadie está por encima de la autoridad de Dios, sin importar cuán grande sea en la tierra. La muerte de Agripa también plantea preguntas sobre el tiempo y la forma del juicio divino. Aunque su castigo fue inmediato, muchas veces las consecuencias del orgullo o la desobediencia no son tan evidentes.
Sin embargo, la Biblia enseña que, tarde o temprano, todos enfrentaremos las repercusiones de nuestras decisiones. Este episodio también resalta el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Agripa fue castigado, este acto también sirvió como una advertencia para los demás, dándoles la oportunidad de reflexionar y corregir sus caminos antes de enfrentar un destino similar. Los misterios del juicio divino nos invitan a mantener una postura de humildad y obediencia. La historia de Agripa es un recordatorio de que nuestras acciones tienen peso y que siempre debemos buscar alinearnos con la voluntad de Dios para evitar caer en el mismo error. La vida y muerte de Herodes Agripa están llenas de enseñanzas espirituales que trascienden el tiempo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos humildes, reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Una de las principales reflexiones es el peligro de olvidar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Agripa, en su búsqueda de poder y reconocimiento, perdió de vista esta verdad fundamental. Creyó que sus logros eran fruto exclusivamente de su esfuerzo, olvidando que sin Dios, todo es vano. La soberbia de Agripa también nos recuerda que no somos autosuficientes. En un mundo que a menudo nos empuja a buscar el éxito personal a toda costa, es fácil caer en la trampa de creer que no necesitamos a Dios. Pero su historia nos muestra que esta mentalidad solo conduce a la destrucción. El contraste entre el poder terrenal de Agripa y su vulnerabilidad ante el juicio divino subraya una verdad esencial. El poder humano es temporal, mientras que el de Dios es eterno. Esta realidad nos invita a construir nuestra vida sobre fundamentos espirituales sólidos, en lugar de perseguir glorias pasajeras. La historia de Agripa también resalta el papel del arrepentimiento. Aunque no sabemos si tuvo un momento de arrepentimiento antes de morir, su vida nos recuerda que siempre tenemos la oportunidad de volver a Dios, sin importar cuán lejos hayamos llegado por el camino equivocado. Otro aspecto importante es el impacto de nuestras acciones en los demás. Agripa, a través de su persecución a los cristianos, influyó en la vida de muchas personas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, grandes o pequeñas, afectan a quienes nos rodean. Finalmente, la historia de Agripa nos desafía a vivir con propósito y perspectiva eterna. Su vida fue un recordatorio de que, al final, solo lo que hacemos para Dios perdurará. Todo lo demás se desvanecerá, como el polvo. La historia de Herodes Agripa ha resonado a lo largo de los siglos, no solo como un relato histórico, sino como un testimonio espiritual poderoso. Su vida y muerte encapsulan lecciones eternas sobre la humildad, la justicia divina y el poder transformador de la fe. Su caída nos recuerda que el orgullo es una trampa peligrosa que puede afectar a cualquiera, independientemente de su posición o estatus. Nos desafía a examinar nuestro corazón y a mantener una postura de humildad ante Dios y los demás. El impacto de su persecución en la iglesia primitiva es otra faceta importante de su legado. Aunque intentó destruir el movimiento cristiano, sus acciones contribuyeron, irónicamente, a su expansión. Este hecho nos enseña que los planes de Dios siempre prevalecerán, incluso en medio de la adversidad. Agripa también dejó un legado de advertencia para los líderes de todas las generaciones. Su vida es un recordatorio de que el poder y la autoridad deben usarse con sabiduría y responsabilidad, siempre reconociendo a Dios como la fuente de toda autoridad. La lección más importante de su historia es la necesidad de buscar a Dios en todo momento. Agripa tuvo oportunidades para cambiar su camino, pero las ignoró. Su vida nos invita a no cometer el mismo error y a aprovechar cada día como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Finalmente, la historia de Agripa nos anima a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo para nuestra propia gloria o para la gloria de Dios? ¿Estamos construyendo un legado que perdure o persiguiendo metas que se desvanecerán con el tiempo? El legado espiritual de Herodes Agripa es una advertencia y un llamado. Es una oportunidad para aprender de sus errores y vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. La historia de Herodes Agripa y nos deja un mensaje claro y contundente: toda gloria pertenece a Dios. Su vida, marcada por el éxito terrenal y la tragedia espiritual, nos enseña que el orgullo no solo destruye a quienes lo abrazan, sino que también puede alejarnos del propósito eterno para el que fuimos creados. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar estas lecciones. En un mundo que constantemente nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, el ejemplo de Agripa nos llama a reflexionar sobre nuestra humildad y nuestra dependencia de Dios.
La verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de poder o riqueza, sino en la fe, la obediencia y el servicio a los demás. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Inscríbete en este canal y acompáñanos en esta jornada de crecimiento espiritual. Aquí compartimos historias que no solo inspiran, sino que también transforman. Al suscribirte, estás diciendo, quiero seguir a Jesús. Quiero aprender más sobre su palabra y aplicarla en mi vida diaria. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva oportunidad para crecer, para reflexionar y para fortalecer tu fe. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que, al final, solo lo que hacemos para Dios permanecerá. Déjame presentarme. Mi nombre es Josué, y tengo el privilegio de narrar estas historias para ti. Mi propósito es ayudarte a descubrir las verdades que transforman vidas y mostrarte cómo el poder de Dios sigue actuando en el mundo hoy. Gracias por permitirme entrar en tu vida a través de este video. Antes de despedirme, quiero decirte algo importante: tú no estás solo. Cada paso que das hacia Dios es un paso lleno de propósito. Te animo a seguir firme, a confiar en Él y a permitir que su luz guíe tu camino. Recuerda, este canal no es solo un espacio de contenido, es una comunidad. Aquí estamos para apoyarnos unos a otros en nuestro viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias impactantes que cambiarán tu forma de ver la vida. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé paz. Hasta pronto, amigo.